¿qué tal? Hoy vamos a sumergirnos en un relato que todos conocemos, pero que siempre tiene algo nuevo que enseñarnos: el diluvio. Vamos a ver que esta historia es mucho más que destrucción. Es un relato profundo sobre la justicia, la misericordia y, sobre todo, un nuevo comienzo para la humanidad. Para entenderlo bien, vamos a dividir nuestro recorrido en 4 partes. Primero, veremos cómo la humanidad se dividió en 2 caminos. Luego, nos meteremos en la historia del arca, ese refugio de esperanza. Después, reflexionaremos sobre qué significan la justicia y la misericordia de Dios en este contexto. Y para cerrar, veremos la gran lección que nos deja sobre nuestro propio destino. Muy bien, empecemos por el principio. Todo arranca después de la tragedia de Abel. Adán y Eva son consolados con un nuevo hijo, Set. Y Set no era cualquier hijo, era un hombre bueno, un hombre santo. Con él comienza una línea de descendencia justa, que muy pronto tendría su contraparte. Y aquí es donde la historia se parte en 2, literalmente. La humanidad tomó 2 rumbos completamente distintos. Por un lado estaban los que llamaban hijos de Dios, que eran los descendientes de Set, gente que, bueno, amaba y servía a Dios. Pero por el otro lado estaban los hijos del mundo, los descendientes de Caín, quienes eligieron vivir totalmente de espaldas a él. Pero ya sabemos cómo son las cosas. Con el paso del tiempo, el mal empezó a ganar terreno. Se extendió tanto que esa idea de la santidad, de vivir rectamente, prácticamente se olvidó por completo. Aquella división inicial se fue borrando, pero para mal, en una especie de oscuridad que lo cubrió casi todo. Y sin embargo, incluso en medio de toda esa oscuridad, quedaba una lucecita encendida. Una familia. Noé y los suyos se mantuvieron firmes. Eran la gran excepción a la regla. En un mundo que había perdido el norte, ellos siguieron siendo fieles, justos y buenos. Ahora vamos a la segunda parte. Cómo esa pequeña luz se convirtió en un verdadero refugio. Porque ante tanta maldad, Dios tomó una decisión, sí, drástica, pero al mismo tiempo preparó un increíble plan de salvación. El plan era claro, había que limpiar la tierra. Pero en medio de esa justicia, Dios no se olvidó de los justos. Protegió a Noé y le dio una tarea que parece sacada de una película: construir un arca. Y no solo eso, le dio instrucciones súper precisas, de madera, con 3 pisos, una sola ventana arriba y una puerta en el costado. Y ojo con este dato porque es impresionante. 100 años. Noé tardó un siglo entero en construir el arca. 100 años de trabajo, de fe y de una paciencia infinita. Imagínense, en un mundo que seguro lo miraba y pensaba que estaba completamente loco. Es que la construcción del arca era mucho más que un trabajo de carpintería, era un sermón en sí mismo. Durante esos 100 años, Noé no paró de advertir a la gente, de pedirles que cambiaran de vida. ¿Y cuál fue la respuesta? Pues burlas. La gente simplemente siguió en lo suyo, en sus placeres, sin prestarle la más mínima atención. Y bueno, el día llegó, el plan se puso en marcha. Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras y todas las parejas de animales entraron al arca. Y entonces empezó a llover. Pero no una lluvia cualquiera, llovió sin parar por 40 días y 40 noches. El agua cubrió todo, hasta las montañas más altas, y en medio de todo, el arca flotaba, segura, protegida por ángeles. Perfecto. Ahora, hagamos una pausa en el relato para meternos en el significado más profundo de todo esto, porque el diluvio no es solo una historia de una catástrofe, para nada. Es una lección tremenda sobre la justicia y también sobre la misericordia de Dios. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué algo tan extremo? La respuesta es que la situación había llegado a un punto límite. La humanidad se había vuelto impía, se cometían faltas gravísimas y la narración pone un énfasis especial en las que iban contra el 6º mandamiento. El mundo estaba, digamos, moralmente corrupto. Y aquí vemos un principio que es fundamental: la justicia divina. La idea de que Dios premia al bueno, como hizo con Noé, y castiga al malo. No es por maldad, sino porque es justo. Es la simple manifestación de que nuestros actos, para bien o para mal, tienen consecuencias. A ver, la justicia es fácil de ver en la historia, ¿verdad? Un castigo por la maldad. Pero, y aquí viene lo interesante, ¿dónde queda la misericordia? ¿Cómo es posible que en un castigo tan inmenso, tan terrible, podamos encontrar también compasión?
Pues aquí está la respuesta y es fascinante. La misericordia se ve en el cómo pasó todo. El agua no cayó toda de golpe, no fue un evento instantáneo. El diluvio fue gradual. Esas primeras lluvias, ese goteo que se convirtió en tormenta, fue en realidad una última llamada, una última oportunidad para que la gente viera que las advertencias de Noé eran ciertas y dijeran, necesito pedir perdón. Fue una chance final para arrepentirse y salvar el alma. Y con eso en mente, llegamos a nuestra última parte, la lección final. Porque el fin del diluvio no es solo el fin de la historia de Noé, es un espejo de las realidades que, tarde o temprano, cada persona enfrenta en su propia vida. Cuando las aguas por fin bajaron, apareció en el cielo un símbolo bellísimo y poderoso, el arco iris. Y no era solo algo bonito de ver, era el sello de una promesa de Dios, el pacto de que nunca más destruiría la tierra con agua, un símbolo de esperanza y de un mundo que volvía a empezar. Y esta historia, con su final y nuevo comienzo, nos invita a pensar en nuestro propio final. En teología, a esto se le conoce como los novísimos o postrimerías. Es un concepto simple pero muy profundo. Son las 4 realidades que nadie puede evitar al final de su camino en esta vida. Y aquí las tenemos, para que quede bien claro. La primera es la muerte, el fin de la vida terrenal. La segunda, el juicio, el momento en que nuestra alma rinde cuentas. Y de ahí, 2 posibles destinos eternos. El infierno, para quien muere en pecado mortal sin arrepentimiento, y la gloria, que es el premio eterno para las almas limpias y justas. Si lo pensamos, el diluvio es como una gran alegoría de todo esto. Y así cerramos nuestra reflexión de hoy. La historia del diluvio, que empieza con tanta oscuridad, termina con un arco iris, el símbolo de una promesa. Y eso nos deja con una pregunta para pensar. En medio de las tormentas de nuestra propia vida, ¿cuál es esa promesa, esa luz, ese arco iris que nos guía y nos da la esperanza para seguir adelante?